Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 5 del Giro de Italia 2021. Una etapa que no tenía ninguna dificultad montañosa y que a priori se esperaba una etapa aburrida como otras de sprint, pero no sería así, porque habría unas cuantas caídas y pequeños sustos de algunos favoritos. Como podéis ver en este mapa, había muchas curvas en esos últimos 5 kilómetros y muy peligrosas. La etapa de hoy empezaría totalmente al contrario que la etapa de ayer, con un tiempo soleado y veíamos a todos los ciclistas en manga corta. Los primeros a atacar en el pelotón serían de Tagliani y de Marego, que iban abriendo hueco poco a poco sobre el pelotón, ya que los corredores del pelotón iban charlando y pasándoselo bien entre ellos. Y vimos que la escapada llegó a tener hasta 5 minutos de diferencia con el pelotón de los favoritos, ya que el Israel se puso a tirar a falta de 158 kilómetros, ya que tenían que ser ellos los que controlaran la fuga, ya que tenían al portador de la maglia rosa, de Marchi. Y donde veíamos que esa fuga iba bajando la diferencia, ya que los equipos de los sprinters querían ir bien colocados para ser el primer sprint intermedio, que se lo llevaría Tagliani y Marego de la fuga, y el que se lo llevaría en el pelotón sería Fernando Gaviria por delante de Elia Viviani y Merlier. Y de la perspectiva del helicóptero veíamos como Fernando Gaviria superaba a todos con una facilidad impresionante, aunque yo pienso que Merlier ha pasado por delante de Viviani, la organización ha dicho que Viviani ha pasado primero. Y a falta de 50 kilómetros para llegar a la meta, el pelotón daba caza a esa escapada y se volvían a escapar otros dos corredores de los mismos equipos, pero diferentes, serían Pelaut y Gaburro, que estarían en torno al minuto, minuto y medio durante unos cuantos kilómetros, porque en el pelotón había mucha tensión para que todos los favoritos y todos los sprinters estuvieran bien colocados y no sufrieran de caídas o cortes en el pelotón. Y en el pelotón saltaba Geogard, que daba caza a cabeza de carrera y se ponía a tirar, ya que los otros dos no tenían muchas más fuerzas para darle relevos. Era el único que tiraba en la fuga y eso hacía que el pelotón le fuera bajando la diferencia poco a poco. Y aquí veíamos la primera caída del día, del corredor ruso de Ineos Grenadiers, que veíamos que estaba bastante dolorido del codo derecho, aunque finalmente le tuvieron que cambiar la bici y seguir hacia adelante, pero no tenía un ritmo de caza ni mucho menos. Veíamos que iba a un ritmo normal, aún bajaba. Compañero Jonathan Narváez a ayudarle, pero él le decía que no, que siguiera para adelante y que no perdiera mucho el tiempo. Y la segunda caída del día, sin tantos daños como en la primera para Pavel Sivakov, veíamos que afectaba a varios corredores del Lotto Soudal y a otros varios del Androni, que se levantaban sin mucho problema y podían continuar la etapa. Y a tercera caída del día, veíamos que se había caído Dombrowski con esa maglia surra y un corredor de Bahrein que no sabíamos quién era, hasta que la realización nos lo enfocó un poquillo más y vimos el dorsal 51 que vendría a nombre del corredor vasco del Bahrein, Mikel Landa, que veíamos que hacía esfuerzos para levantarse, pero no se podía levantar, lo que nos hacía ver que se había hecho bastante daño, hasta que vimos esa imagen en la que la camilla se la llevaba al hospital y casi nos confirmaba que había abandonado en la etapa de hoy el Giro de Italia el corredor vasco. Y ya entrábamos en ese último kilómetro, donde el Bora había entrado muy fuerte en ese último kilómetro, pero se iba a desgastar el equipo. El primero en lanzar sería Elia Viviani por la derecha, ni solo, aunque finalmente Caleb Ewan le pasaba en esos últimos 30 metros de la etapa. Fue una facilidad impresionante, una gran remontada después de haberse chocado con el corredor belga Tim Merlier, haber pasado a los Cofidis y haberle pasado a Giacomo Nisolo en esos últimos metros de la etapa. Finalmente el podio de la etapa con la victoria de Caleb Ewan, segundo Nisolo, que se le vuelve a atragantar otro sprint, tercero Elia Viviani, cuarto Peter Sagan, quinto Fernando Gaviria, sexto Moschetti, séptimo Andrea Pascualón, octavo Dylan Groenewegen, noveno Valetti, décimo Simolai. Y veíamos esa clasificación general, que sí que había tenido algunos pequeños cambios, siendo líder aún de Marchi con esa maglia rosa por delante de Vermeek, Oliveira, Attila Valter, Nicolas Edet, Alexander Blasov, siendo el mejor colocado de los favoritos Renko Evenepoel, Alberto Bettiol, Hugh Carthy y Egan Bernal cerrando ese top 10. Y aquí os dejo también el top 20 por si le queréis parar el vídeo y echarle un vistazo. Esa clasificación de la maglia ciclamino, que se había colocado primero Nisolo con 72 puntos, segundo Viviani a 4 puntos y tercero Tim Merlier a 14 puntos del corredor italiano. Y veíamos como la maglia surra la seguía aguantando Dombrowski con 18 puntos, segundo Albanese con 16 puntos y tercero Taramay con 13 puntos. Y veíamos como esa maglia bianca seguía siendo para el corredor húngaro Attila Valter, segundo Alexander Blasov, tercero Renko Evenepoel, cuarto Egan Bernal y quinto Daniel Felipe Martínez.
El perfil de la etapa 6 muy montañoso, con muchos repechos no puntuables y un primer sprint intermedio después de 2 repechos que tienen pinta de ser bastante. Y justo después empezaba otro repecho bastante largo, pero sin seguir siendo puntuable, y empezaba el primer puerto puntuable de esta jornada, de segunda categoría, seguido de otro puerto de tercera categoría, una gran bajada, un falso llano, un sprint intermedio bonificado antes de la última subida de la etapa, que sería de segunda categoría durante 15 kilómetros, que tiene pinta de ser bastante duro, donde seguro que veremos muchos ataques de algún favorito, y qué rabia que Mikel Landa no podría estar en esa etapa porque seguro que lo probaba. Y esperemos que se recupere pronto, y mañana hablaremos sobre el diagnóstico que dé el médico esta tarde. Bueno, y si os ha gustado el resumen de la etapa 5, compartir, darle like y suscribiros. Adiós.